Y aquí estamos con Javier Rotondo, quien es un miembro dirigente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, vicepresidente de Cartés también, para hablar, bueno, de esta tensión que continúa creciendo entre el campo, el sector y el gobierno nacional a raíz, bueno, de las políticas que ha tomado y de los rumores, de las posibilidades para próximas políticas. ¿Cómo te va, Javier? Muy buenos días, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Bueno, ¿cómo están? ¿En estado de alerta? ¿Muy atentos? Y la verdad que uno pensó que etapas de tensión como las que se vivieron por allá por el 2008 habían quedado en el olvido, y lamentablemente viejas recetas con la misma resultado probado, fracaso en nuestro juicio, que de hecho los avalan los hechos históricos, se vuelven a tomar, con el agravante de que se hacen en un momento medular de la decisión de un productor y de la producción del interior, que es en pleno inicio de la campaña. O sea, te cambian las reglas de juego en un momento sensible, muy sensible, de la producción. Y lo que más preocupa es este doble discurso, ¿no? Yo califico al ministro Domínguez con todo respeto, porque podemos tener diferencias, pero política de cinismo, porque el haber estado hace menos de 72 horas en una de las megamuestras del país, como es Epoagro, garantizando que no iba a haber cambios en el esquema, y un domingo a las 7 de la tarde, los que estamos en el tema sabemos que cuando hay una circular que se cierran las declaraciones juradas de venta al exterior es porque va a haber cambio en el esquema de derecho de exportación. Bueno, en este caso con la harina y el aceite, ¿no? Claro, ahora lo que han manifestado desde el gobierno, bueno, en el día de ayer, a raíz de la reacción, a raíz también de una respuesta política también que hubo, es que no se va a tocar el esquema de retenciones, maíz, soja. Sí, en realidad lo que pasa es que hay otra gran habilidad del gobierno, es el arte del engaño, o el arte de enmascarar situaciones para que se vean enredadas. Si vos te pones a ver, es harina y aceite, y lo que van a decir seguramente es que va a afectar al sector industrial y al sector primario. Nosotros siempre fuimos, absolutamente condenamos el sistema de derecho de exportación, incluso ese diferencial de retenciones que existe, para que la gente sepa. El poroto crudo de soja tributa el 33% de derecho de exportación, y los productos elaborados como harina y aceite, del cual Argentina es el principal productor mundial, el 31%. Claro, esos dos puntos, se pueden subir 2 puntos nada más. Claro, esos 2 puntos la industria aduce que es para pujar por la mercadería, para agregar valor, para el incentivo del valor, y que lo traslada a precio. Eso es discutible. Lo que sí está claro, que este incremento de 2 puntos, se habla de $16 por tonelada aproximadamente. ¿Quién va a pagar esa diferencia? Indudablemente la industria se va a dar vuelta y va a disminuir el precio del productor. Fíjate qué está pasando, solo con una amague en precio local de la soja cae. Por lo tanto, lo vamos a pagar los productores, a cualquiera fuera la ecuación que se lleve adelante. Entonces, políticamente van a querer hacer ver un acuerdo, van a tratar de este falso diálogo. Y esto frustra, esto cansa. La verdad que, bueno, creo que la llave la tiene siempre el gobierno para tratar de no llevar esto al extremo. Lo que pasa es que el gobierno tiene un doble comando, a nuestro juicio, la facción más dura del ala de la coalición de gobierno, que es la que tiene ese sesgo, si se quiere, ya de tipo ideológico con nosotros, es la que está triunfando, y lamentablemente la que triunfa. Por más de que Domínguez diga lo contrario, esto del policía bueno y el policía malo, en definitiva la línea sigue siendo este concepto extractivista hacia el sector privado, y un país en donde está claro que Argentina, hace 20 años que tributamos derecho de exportación, y hay 50% de inflación, 40% de pobres. Los alimentos no se desacoplan, porque este falsa discurso del desacople de los precios internacionales, de los precios domésticos de los alimentos, tenemos los precios más caros de la región y la inflación más cara, una de las más caras del mundo. Por lo tanto, está claro que se cae el relato. Bueno, esto tiene, a ver, yo me pongo en el lado de intentar encontrar un justificativo a este cambio de esquema y demás. Es el aumento de los commodities a nivel internacional, que el precio se ha disparado. Sí, ahora bien, si vos te pones a ver, cualquier nación del mundo en el que desgraciadamente un conflicto bélico como el que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania dispara algunos... El mundo está convulsionado, ¿no? Sí. Post-COVID, China que juega, que es un factor muy importante. Argentina tiene una oportunidad gigantesca como productor de alimentos. ¿Cuál es el problema? Nos agarra con una situación interna destruida. Entonces decimos que queremos acordar con el fondo. Decimos que necesitamos ahorrar las deudas, más allá de la discusión de quién la tomó. Yo creo que hay un debe de la clase política en general con esto, pero necesitamos dólares genuinos para hacer eso.
Y necesitamos dólares para que se reactive realmente la economía. Esto va en la dirección contraria. Por lo tanto, siempre la coyuntura nos tapa el mediano plazo. Y estas recetas van en esa dirección contraria. Lo que van a lograr es que se primarice, porque otro efecto que se logra, si bien es discutible, es esto de el costo-oportunidad de primarizar la producción y de exportar el poroto crudo y no procesar. Bueno, tal cual. Entonces no hay, se cae un eje importante que es la industria en Argentina, ya te digo, el complejo del crushing, que es el de la producción de harina de aceite, el más importante del mundo. Bueno, y eso va en contramano de lo que cualquier país haría post-crisis o con una crisis de oportunidad, en este caso con el precio de los alimentos. ¿Y qué pasa con las bases? Bueno, ustedes tienen relación, digo, como dirigente, la mesa de enlace se ha expresado, las distintas entidades se han expresado, pero uno lo que puede llegar a observar, lo que puede llegar a ver, es que las bases están, a ver, mucho más en la ofensiva que los dirigentes hoy por hoy. Sí, bueno, yo creo que eso está bien que así sea. Para eso los dirigentes tenemos que tener la templanza de la contextualización. Hay dirigentes que ya pidieron camionetazos, digamos. Sí, bueno, nosotros tenemos una posición, nosotros tenemos que ser el vehículo de expresión de los productores. Somos dirigentes que representamos productores. Quizás las entidades nacionales o nuestros dirigentes nacionales tienen esa difícil tarea de estar más en contacto con las mesas de negociación. Lo que pasa es que cuando la negociación no tiene frutos, cuando es unilateral, cuando las medidas se toman de espaldas, se dice una cosa y se dice otra, la frustración de abajo hacia arriba empieza a crecer. Nosotros como dirigentes de las distintas regiones del país tenemos que capitalizar en el buen sentido y transmitir esa molestia de las bases. La diferencia en nuestro juicio es que hoy el productor ha entendido que el contexto del país es distinto. Y en ese sentido, usar resortes constitucionales que hoy existen también es una estrategia hoy, además de la protesta en sí, de las asambleas. Ojalá, como siempre digo, no lleguemos al extremo de fogonear, no le sirve a nadie. Cortes de ruta, piquetes, que no lo queremos volver a vivir. Pero sí el productor y las entidades, sobre todo, como la de acá de Río Cuarto y otras de nuestra jurisdicción de Cartes, han entendido que hay otras alternativas. Por ejemplo, la vía judicial, como se logró con estos amparos que se han presentado, que veremos, tiene que la justicia pedirse. Y otro rol que tenemos que recuperar es peticionar a nuestras autoridades legislativas, que sí por constitución son quienes deben dar respuestas a los pero allí los veo bastante desamparados. Sí, quizás. Porque me parece que la provincia de Córdoba, en este sentido, Schiaretti, los legisladores de la provincia de Córdoba han mostrado su preocupación, lo han hecho en los lugares legislativos. No así en otras provincias. Bueno, ahora Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, a través de un Twitter, salió a rechazar estas medidas. Pero el resto, incluso los legisladores, como que a la hora de sentar y de discutir esta situación, se les es bastante complicado, ¿no? Porque Argentina tiene un perverso sistema unitario de división, sobre todo de repartir los recursos. Entonces las provincias juegan ese ajedrez de ser políticamente correctos, porque un gobierno central somete hay distintas realidades distintas en la provincia por afinidad política, por obras, por entonces necesidad. Se somete exactamente. No hay esa libertad de realmente pensar. Yo no tengo dudas que el gobernador Perotti tiene la misma visión que el gobernador Schiaretti, como la tiene la misma visión Bordet. No, así, Kicillof tiene una postura mucho más dogmática, pero lo que sí creo es que ellos comprenden, pero juegan a lo políticamente correcto. Y hay otra situación, también la oposición a nivel nacional juega este juego de conveniencias. Aquí nadie está hablando que la salida de la crisis también es con disminuciones de gastos de la política. Hemos visto, ahora retrotrajeron. En un clima tan complejo de país, Mariano, no puede ser que estemos hablando de la creación de una Secretaría de la Resiliencia, de ingresar 200 cargos nuevos al PAMI, algunos ni con el secundario terminado, después dijeron que no, que sí. Esas son muy malas señales. Nos están pidiendo ajuste, nos están pidiendo esfuerzo una vez más, y el esfuerzo no lo hacen. Y también la oposición juega a esto de pensarse siempre gobierno en la elección que viene. Y eso los aleja mucho de la gente. Necesitamos seriedad de los poderes del Estado y estar a la altura de circunstancias de un país que necesita señales. También como sector, digamos, un país se hace entre todos, ¿no? Aquello que le va bien, aquello que le va más o menos y aquello que le va mal. Digamos, ¿el sector está dispuesto a una redistribución, a que sea más equitativo, que los ingresos aportar a aquellos que le faltan? Digamos, como decíamos de las provincias, hay provincias muy ricas, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, y hay provincias que no tienen esa posibilidad de producir.
producir. Digamos, ¿se puede pensar en una redistribución que sea mucho más unificada y que el campo, el sector, ponga lo suyo también? Lo que pasa es que nosotros nunca dejamos de poner, Mariano. El problema está en cómo. Y para cómo se tiene que hablar de una reforma integral del país. Una reforma de la justicia, una reforma para dar seguridad jurídica real, una reforma tributaria. Es inequitativo nuestro sistema tributario, absolutamente asfixiante sobre sectores pyme. Va de la mano de señales, no hay duda. De hecho, nosotros no nos... Ese discurso dogmático de que siempre hay que estar siendo solidario y poniendo, la conceptualización de que el sector es el sector avaro, cuando le hemos dado 3 créditos stand-by del FMI desde que iniciaron las retenciones, más de 150.000 millones de dólares del país. ¿Te parece que no hemos aportado? Por lo tanto, también hay un debe en esto porque hemos perdido en el camino muchísimos tambos, muchísimos pequeños productores, muchísimas economías familiares por escala, por un sistema absolutamente asfixiante que hace que prevalezca el más fuerte, el más grande. Entonces, nosotros creemos que esta generalización de decir, entendemos que hay muchos sectores que están mal, entendemos que siempre son los mismos sectores, pero este tipo de política sigue perjudicando a esos sectores. Por lo tanto, esta falsa sensación de distribución a la que siempre se aspira, pero a la que nunca se realiza, termina siendo la política y la prebenda de los amigos, de la obra pública, del crudo de la obra pública, de esa situación de corrupción que siempre vemos. Tiene que haber un cambio integral, porque si no, quienes estamos en el interior, porque hay un concepto que vos decís, de ser proactivos a distribuir. El productor, cuando percibe y le sacan la pata el freno, trabaja el gomero, trabaja el mecánico, trabaja el pueblo del interior, invierte para sus hijos a estudien en las ciudades de su propia provincia. Por lo tanto, ese concepto de la no solidaridad se da por tierra con los hechos. Lo que pasa es que sirve para ciertas facciones en donde creen que el populismo y el Estado lo es todo. Y nos han llevado a la ruina, porque son los que nos han llevado hoy a la ruina. Javier, ¿están atentos? ¿Creen esto de no se va a tocar el esquema de retenciones o habrá que esperar? Y nosotros vamos a esperar. Hay un viejo axioma que dice que cuando uno se quema con leche ve la vaca y llora, y nosotros cuando vemos estas señales, me parece que retrotraer todo a cero es muy difícil en la visión de este tipo de gobierno. He leído algunas manifestaciones de que Alberto Fernández ha dado expresas señales de un conflicto innecesario con nuestro sector. Pero bueno, ya te digo, el doble comando, ¿quién prevalecerá? Si uno ve el fuego interno que tiene, la permanente puja, lo vimos con el FMI, lo vimos ahora con expresiones de la fuerza política que comanda la presidenta de la Cámpora exigiendo mayores puestos de poder. Por lo tanto, está implosionado el gobierno hacia adentro. Entonces, veremos cómo, pero no creemos que haya un recálculo y levantar. Nosotros apostamos a que sea el diálogo la vía de solución y que podamos seguir sentándonos, nuestras autoridades nacionales se sientan y por ahí el productor le cuesta entender que un gobierno que nos ha maltratado tanto históricamente, tengamos esa vía abierta. Nosotros los dirigentes tenemos que tener las dos cuestiones, contener a nuestros productores, ser la expresión de ellos, pero no dejar cerrada la vía de la posibilidad de un diálogo porque este país lo necesita. Javier, muchísimas gracias. Un gusto, Mariano, como siempre. Javier Rotondo, dirigente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, vicepresidente de Cartés, aquí con nosotros en Telediro Federal. Pausa, ya venimos.